Bueno, muchas gracias. Voy a proceder a compartir la pantalla. Vamos a ver. Eh, Estamos ahí, ¿verdad? Todos pueden ver la presentación ya. Sí, Juan Correcto. Carlos, tal vez nada Sí, más para añadir que estamos preparados para tener esta charla en un periodo de unos 30 minutos. Al finalizar, tenemos ahí una sesión para preguntas de unos 5 o 10 minutos para aquellos que tengan dudas o inquietudes o observaciones para entrar en esa dinámica. Muchas gracias. de acuerdo. Sí, voy a tratar de entonces hacer lo mejor posible para ajustarme al tiempo otorgado. Uno se puede entusiasmar un poco cuando habla de lo que ha hecho en los últimos años. Entonces, bueno, trataremos de ajustarnos a ese tiempo y si no, bueno, ahí me presionan un poco con eso. Bueno, primero que nada, agradecerle a la dirección del centro, al doctor Francisco Saborío y a la doctora Gerardina Umaña por organizar e invitarme a esta actividad. Bueno, yo creo que ya Gerardina hizo la presentación de mi persona para aquellos que no me conocen, entonces en cuanto a eso no hace falta más presentación. Agradecer también a los invitados de la NOTEC que nos acompañan esta mañana, quienes amablemente han aceptado participar en esta charla, y a todos por supuesto, a todos los participantes de esta conferencia, de esta charla. Eh, bueno, para iniciar, bueno, me gustaría hacer mención de que, bueno, lo que vamos a ver hoy, o lo que voy a presentar hoy es parte de lo que hice como parte de mi proyecto de doctorado en el grupo de Soil Chemistry and Chemical Soil Quality, que pertenece al grupo de Environmental Science en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Bueno, para aquellos quizá que no están familiarizados o no han escuchado de la universidad, tal vez, algunos sí, bueno, es una universidad especializada en el área de todo lo que tiene que ver con ciencias agrícolas, producción de alimentos y el área de forestal, ¿verdad? También. Esa especialización, bueno, ha llevado a la universidad a posicionarse muy bien a lo que es a nivel mundial en esta área y trata no solo los temas de ciencias naturales y ciencias exactas relativos a la producción de alimentos, sino también lo que tiene que ver la parte de ciencias económicas y ciencias sociales asociadas con este tema. Esa especialización, bueno, la ha llevado digamos, a ocupar uno de los primeros lugares a nivel mundial en lo que es la parte de agricultura y ciencias ambientales. Para ubicarnos un poco, bueno, la universidad se ubica en la ciudad del mismo nombre, en Wageningen, se encuentra aproximadamente, relativamente cerca de Ámsterdam, a una hora y media. En realidad, bueno, Holanda es un país pequeño y plano, entonces todo está relativamente cerca. Aquí podemos verlo para que nos ubiquemos en el mapa un poco donde se encuentra, ya no muy lejos de la frontera con Alemania, de hecho, y es una ciudad relativamente pequeña, ¿verdad? Para los estándares de Holanda. Paisaje dominantemente rural, es una zona, digamos, rural, y bueno, mucho de lo que pasa en esta ciudad gira alrededor de la universidad. Además de eso, bueno, en la historia de Holanda juega un papel importante esta ciudad, que bueno, ahí tuvo un rol durante la Segunda Guerra Mundial y ahí de hecho se firmó lo que fue la capitulación de Alemania, la rendición de las tropas de Alemania, ¿verdad? En el año 1945. Aquí, bueno, una foto de un paisaje poco cliché, típico de Holanda, pero bueno, es lo que podía ver más o menos alrededor de esta época cuando iba de regreso en la bicicleta para, para la casa. Ya para ir iniciando en materia, bueno, me gustaría empezar un poco, bueno, mostrando las diferentes escalas de estudio en la naturaleza, al menos de lo que conocemos hasta este momento, que bueno, vamos desde partículas subatómicas hasta lo que es el universo observable que conocemos hoy en día. Y aquí en esta parte detallada, bueno, ahí hay un zoom en cuanto para contextualizar lo que es el estudio de los suelos. Esta imagen la modifiqué para contextualizarla, ¿verdad? Para el estudio de los suelos. Y tenemos que, bueno, podemos hacer un estudio de diferentes escalas a nivel que van desde nivel nanométrico a nivel macroscópico, a nivel de laboratorio, a nivel de campo. Lo que sí me gustaría enfatizar aquí es acerca de la importancia de estudiar estos procesos que ocurren a nivel nanométrico para comprender los fenómenos que ocurren a nivel macroscópico, ¿verdad? Al igual que en biología, es importante estudiar los procesos que pasan a nivel celular,
para comprender el comportamiento o las características de un individuo. Entonces, a nivel de suelos también es importante estudiar procesos a nivel nanométrico o micrométrico para comprender procesos a gran escala, ¿verdad? Y bueno, iniciemos con algo que tal vez es familiar para la mayoría de nosotros, que son, bueno, la presencia de óxidos metálicos en los suelos. Tal vez todos nosotros estamos familiarizados, especialmente aquí en Costa Rica, si vamos sobre la carretera o en alguna gira, ¿verdad? Vemos muchas veces esa coloración rojiza en los suelos, que bueno, se debe principalmente a la presencia de óxidos metálicos. Estos óxidos también se pueden acumular en capas superficiales donde interactúan con materia orgánica y también, bueno, confieren bueno, esta tonalidad más oscura que vemos aquí en esta foto de la derecha. Una de las propiedades quizá más importantes de estos óxidos es, bueno, que presentan superficies que son reactivas, presentan carga, y por esto son muy importantes para lo que es el control de la disponibilidad de nutrientes y también para reaccionar con materia orgánica y almacenar carbono orgánico en los suelos. De estos óxidos en los suelos que ocurren naturalmente, bueno, se presentan con una muy variable composición química y estructura. Aquí, a manera de ejemplo, podemos ver cómo en el caso de los óxidos de hierro, bueno, se forman a partir de procesos de precipitación y oxidación de hierro que se encuentra soluble, ¿verdad? Que ha sido solubilizado a partir del material parental o de hierro intercambiable en otros minerales como arcillas. Y a través de procesos de precipitación, bueno, se da la formación de diferentes fases, siendo la ferridrita una de las primeras fases en precipitar en los suelos, ¿verdad? A partir de ahí, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede dar la formación de otros óxidos, tales como la goetita o la hematita, que presentan una estructura más cristalina. Entonces, en ese aspecto, podemos categorizar a grandes rasgos los óxidos de los suelos en óxidos con estructura cristalina, como la goetita y la hematita, y la ferridrita, que presenta una estructura nanocristalina, que anteriormente se le llamaban óxidos amorfos. Ya hoy en día sabemos que no son amorfos, sino que presentan una estructura, una organización, pero a nivel nanométrico. Bueno, y de esto es lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Bueno, la ferridrita es una de las nanopartículas de óxidos de hierro. Bueno, es la más, diría que es la más importante en el ambiente a escala nanométrica. Debido a este tamaño ultra pequeño de estas partículas primarias, que se estima que puede oscilar entre 2 y 6 nanómetros, estas partículas presentan una gran reactividad, tienen una gran superficie específica. Y es por ello que aun cuando estén presentes en pequeñas concentraciones en los suelos, contribuyen un montón en lo que es en términos de reactividad. Entonces, imaginemos, por ejemplo, bajo nuestros pies, en 1 metro cuadrado de suelo, si tuviéramos apenas un 1% en peso de partículas como ferridrita, estaríamos hablando de que podríamos esperar hasta 10 millones de metros cuadrados de superficie reactiva. Eso es mucho, ¿verdad? Para mucha superficie donde pueden darse diferentes procesos químicos y bioquímicos. Una característica importante de interés es que, bueno, estas nanopartículas presentan una gran afinidad por absorber iones, particularmente oxaniones tales como fosfato, el cual, como todos nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, es un ion importante para agricultura y para la producción de alimentos en general, para todos los organismos vivos. Es un elemento esencial. ¿Por qué son de interés el estudio de estas nanopartículas? Bueno, al menos a nivel personal y desde un punto de vista científico, estudiar las propiedades de estas partículas es interesante, ya que sus propiedades físico-químicas varían drásticamente si las comparamos con las propiedades de materiales de similar composición, pero mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, conforme cambia el tamaño de partícula, esas propiedades físico-químicas varían en gran medida, lo cual es de interés desde el punto de vista científico para ser estudiado. Desde un punto de vista práctico, porque es importante estudiar estas nanopartículas. Bueno, para analizar lo que es algunos procesos que afectan la disponibilidad de nutrientes en el ambiente, como por ejemplo, bueno, el fosfato, que ya lo mencioné, tiene una gran afinidad por este elemento, y también porque si analizamos el comportamiento de estas nanopartículas, podríamos usarlas como material de referencia para describir la reactividad de la fracción natural de óxidos metálicos que ocurren naturalmente, y esto lo vamos a profundizar un poco más adelante.
Bueno, considerando esto, en mi tesis tuve tres objetivos en mi trabajo de doctorado. Uno fue analizar un poco a nivel más fundamental cuál es la reactividad superficial de estas nanopartículas de ferrohidrita sintetizadas en el laboratorio. Luego, bueno, estudiar la absorción de fosfato en estas nanopartículas también a nivel de laboratorio, en nanopartículas sintéticas, y después, usando los conocimientos generados en los dos puntos anteriores, el objetivo era describir la reactividad de la fracción natural de óxidos presentes en los suelos usando ferrohidrita como un material de referencia. Entonces vemos que el trabajo abarcó un amplio rango de aspectos que va desde fundamentos hasta aplicaciones a sistemas de suelo como lo mencionamos de acuerdo con el título de la presentación, que ahora no estoy seguro si lo mencioné al inicio. Y bueno, entonces ahora entrando con lo que fue la primera parte del trabajo acerca de la reactividad de ferrohidrita. Bueno, aquí me gustaría mencionar que una de las propiedades más importantes de esta nanopartícula y de las nanopartículas en general es su superficie específica, ya que esto define en gran medida la reactividad de estos materiales. Sin embargo, para ferrohidrita la superficie específica puede ser variable y depende de las condiciones en las que se formen o en las que precipiten estas nanopartículas, por ejemplo, el pH. Además, estas nanopartículas son metaestables y tienden a crecer en tamaño con el tiempo, ¿verdad? Conforme transcurre el tiempo. Y entonces, al incrementar el tamaño de las nanopartículas, disminuye su superficie específica. Es por este motivo que, bueno, es importante poder caracterizar para estudiar procesos de absorción, cuál es la superficie específica de estas nanopartículas. Sin embargo, el uso de métodos tradicionales que se utilizan comúnmente para caracterizar superficie específica de óxidos metálicos cristalinos no es adecuado para ser implementado en nanopartículas de ferrohidrita que se encuentran en suspensión por diferentes motivos que, bueno, no vamos a discutir en este momento. Pero por ese motivo es que, bueno, uno de los primeros objetivos de mi proyecto fue desarrollar una metodología para caracterizar la superficie específica de estas nanopartículas. Y lo que hicimos entonces fue, bueno, estudiar la absorción de diferentes preparaciones de ferrohidrita y estudiar la absorción de fosfato en estas preparaciones, ¿verdad? Usamos en ese sentido iones fosfato como moléculas de prueba, y entonces midiendo la absorción y siguiendo un proceso de modelamiento podemos hacer una estimación de cuál es la superficie específica de estas nanopartículas. Y bueno, demostramos que esta metodología a nivel de laboratorio puede ser bastante práctica y da resultados bastante reproducibles. Haciendo uso de este método, logramos caracterizar cómo la superficie específica de las nanopartículas de ferrohidrita cambia no solo en función del tiempo, pero también en función del pH en la cual las partículas fueron formadas y también en función de la temperatura. Es otro factor que afecta la superficie específica de estas nanopartículas. Y bueno, tener esta caracterización es muy importante para proveer consistencia entre estudios de absorción que se realizan comúnmente a nivel de laboratorio con diferentes partículas, con diferentes suspensiones de ferrohidrita. Es por un asunto de consistencia que es importante evaluar esta propiedad. Bueno, ya una vez que hemos caracterizado las nanopartículas de ferrohidrita, su reactividad, entonces procedimos a lo que fue la evaluación de la absorción de iones fosfato en estas nanopartículas. Bueno, me gustaría hacer mención aquí, como muchos de nosotros sabemos, la absorción de fosfato en una superficie mineral es un proceso bastante complejo que depende no solo del tipo de fracción mineral reactiva, ¿verdad?, en cuanto a concentración y el tipo de material, sino también es influenciado enormemente por la química de la solución, por ejemplo, el pH, la presencia de otros iones, la fuerza iónica. Y si estamos hablando de absorción en suelos, por supuesto, la interacción con materia orgánica es un factor que juega un rol importante. Es por este motivo que debido a esta complejidad, que bueno, se hace uso de modelos de absorción de iones que están basados en la descripción de mecanismos
para describir procesos de absorción, ¿verdad? Que a diferencia de modelos tipo estadísticos empíricos que lo que hacen es un proceso de fitting de datos experimentales, estos modelos se basan en la descripción de mecanismos de absorción. Tenía preparado un par de, quizá muchos de ustedes me han escuchado hablar ya del Church Distribution Modeling, o me escucharán hablar, que fue el modelo que implementamos o que implementé en mi tesis. Tenía preparado un par de slides para explicar los principios de este modelo, pero quizá por cuestiones de tiempo será mejor pasar esto, y si alguien está interesado, en un momento podemos hablar acerca de cuáles son los principios de este modelo que utilicé para describir la absorción de fosfato. Pero sí, al menos aquí me gustaría indicar que antes de iniciar mi doctorado, bueno, lo que se había hecho hasta ese momento con ferriterita era que se había caracterizado la absorción de fosfato, pero en sistemas muy sencillos, por ejemplo, solo con la presencia de ferriterita y fosfato. Las interacciones con otros iones que son de gran relevancia a nivel agrícola y ambiental, como por ejemplo calcio, magnesio y carbonato, no habían sido caracterizadas aún. Y bueno, de eso fue un poco también a lo que me dediqué entonces durante mi proyecto. En cuanto a las interacciones de absorción de fosfato, podríamos categorizar, o de iones en general, podríamos categorizarlas en dos diferentes tipos. Tenemos interacciones cooperativas en la cual la presencia de un ion incrementa la absorción de otro ion y viceversa, y eso ocurre típicamente cuando tenemos la presencia de un catión y de un anión, por ejemplo, calcio y fosfato. Y por otro lado tenemos la absorción de tipo competitivo, que es cuando la presencia de un ion disminuye la absorción de otro ion, y eso pasa típicamente con iones de carga, de igual carga, por ejemplo, la presencia de dos aniones. Y en este caso, por ejemplo, es lo que ocurre con la interacción entre carbonato y fosfato. En cuanto a la interacción cooperativa entre calcio y fosfato, bueno, aquí podemos verla, la estudiamos en detalle en una variedad de condiciones químicas. Aquí presento un ejemplo nada más y vemos cómo, bueno, primero cómo cambia la absorción de fosfato en función del pH, es un fenómeno bien caracterizado. Pero como además en la presencia de calcio, el porcentaje de fosfato que se absorbe incrementa, y esta diferencia no es constante, sino que también depende del pH. Entonces vemos ahí que hay un complejo juego de factores afectando la absorción final de fosfato. Aquí lo que vemos con símbolos son datos experimentales, y las líneas representan las predicciones hechas con el modelo de absorción que implementamos. De igual manera, aquí podemos ver cómo en el caso contrario, en la presencia solo de calcio hay absorción. La dependencia del pH de la absorción de calcio es contraria a la dependencia que vemos para el fósforo, porque son iones de carga opuesta. Y vemos como la presencia de los dos iones simultáneamente, entonces también incrementa de manera considerable la absorción de calcio. Este tipo de estudios son interesantes porque además nos permiten elucidar cuáles son los mecanismos por los cuales estas interacciones ocurren, ¿verdad? No solo medimos que hay más absorción, sino podemos decir un poco acerca de cuáles son los mecanismos detrás de estas interacciones. Aquí, por ejemplo, vemos, esto sería en el eje Y, tenemos lo que es la concentración de calcio, de fósforo, perdón, en solución, y vemos que cuando tenemos solo fosfato, bueno, están representados por los símbolos blancos. Y si en el modelo nosotros consideramos únicamente interacciones electrostáticas que ocurren entre iones de carga opuesta, entonces vemos que no logramos predecir del todo bien cuál es la concentración de fosfato que ocurriría en la presencia de calcio, ¿verdad? Hay una disminución en la concentración de fosfato porque hay más absorción, eso es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué se está dando mayor absorción?
Bueno, además de los efectos electrostáticos, llegamos a la conclusión de que hay la formación de unos tipos de compuestos ternarios en las superficies de las partículas de ferrohidrita, en los cuales, bueno, el fosfato se une a la superficie y encima del fosfato hay una interacción de tipo química, no únicamente electrostática, sino formación de enlaces entre fosfato y calcio, que hace que haya más absorción de estos elementos y por lo tanto menor concentración en solución. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de la utilidad de este tipo de estudios también para elucidar mecanismos. Y bueno, esto era con relación a la absorción cooperativa. De manera similar, bueno, estudiamos cuál era la absorción competitiva entre iones fosfato y iones carbonato en sistemas de ferrohidrita. Aquí vemos que como al incrementar la concentración de iones carbonato en solución, la concentración de fosfato disminuye, ¿verdad? De un efecto de competencia reflejado obviamente también en lo que es la concentración de fosfato en solución. En la presencia de carbonato va a haber más fosfato en solución soluble debido a la menor absorción. Y en este caso, bueno, podemos atribuir este efecto a lo que es efectos electrostáticos, en este caso repulsivos, que son dos iones de igual carga o tipo de carga, y competencia directa por los mismos sitios de absorción, ¿verdad? Fue importante también un aspecto, también me interesaría resaltar aquí, es que, bueno, con este tipo de enfoque podemos predecir las isotermas de absorción de fosfato en presencia del ion carbonato para ferrihidrita. Un isoterma de absorción lo que hace es relacionar a una concentración dada de fosfato en solución, cuál es la cantidad absorbida en las superficies. Entonces aquí vemos la predicción del modelo y los datos experimentales. Hay una buena concordancia y lo que encontramos, perdón, es que, bueno, si lo comparamos con otro mineral, goethita, que es un óxido cristalino, un óxido de hierro cristalino, vemos que esta relación, estas isotermas son diferentes. Y esto es importante porque esto va a tener implicaciones. Bueno, aquí hay un poco de discusión acerca de cuáles son las razones por las cuales se da esta diferencia, pero lo que me gustaría enfatizar es que estas diferencias entre minerales en cuanto a la absorción de fosfato va a tener implicaciones para cuando vayamos a hacer la aplicación de este tipo de modelos a sistemas suelo, ¿verdad? Entonces la pregunta que surge ahora es, bueno, ¿cuál de los dos óxidos, ferrihidrita o goethita, representa mejor la reactividad de la fracción natural de los óxidos en los suelos? Y eso es lo que tratamos de estudiar en la tercera parte de mi proyecto, en lo cual son las aplicaciones a sistema suelo. Para aplicar este tipo de modelos basados en procesos a suelos se requieren de dos cosas. Bueno, una es evaluar cuál es la superficie reactiva de la fracción natural de óxidos en suelos y la segunda, cuál es la interacción entre óxidos y materia orgánica. En mi proyecto, bueno, me encargué de trabajar en lo que fue el primer aspecto, la evaluación de la superficie reactiva de los óxidos en suelos. Para ello, lo que hicimos básicamente fue hacer extracción de una serie de suelos con diferentes propiedades con una solución de bicarbonato a pH 8.5, similar a la clásica Olsen, que ustedes o muchos de nosotros estamos familiarizados, ¿verdad? La extracción con Olsen. Y dejamos equilibrar por un periodo de tiempo y luego medimos la concentración de fosfato en solución y a raíz de esas concentraciones que medimos en solución, aplicando modelos, el modelo, el Charge Distribution Model, entonces lo que hicimos fue estimar cuál es la superficie reactiva de la fracción de óxidos en estos suelos y la cantidad total de fosfato absorbido en estas superficies. Son dos parámetros que podemos estimar por medio de esta metodología, haciendo uso de un material de referencia, ya sea ferrihidrita o goethita, para describir la fracción natural de óxidos en los suelos. Los resultados que encontramos, bueno, para una serie de suelos holandeses, aquí vemos, bueno, importante indicar que como criterio de validación del modelo, utilizamos las cantidades de fosfato medidas experimentalmente en una extracción de oxalato de amonio. Y aquí vemos que como cuando usamos ferrihidrita, los datos experimentales y los datos del modelo concuerdan de una mejor manera. Aquí cerca de la línea, de esta línea que representa la línea, sería una concordancia perfecta, por así decirlo. Esto en una serie de suelos holandeses.
Lo que fue más sorprendente aún es que, bueno, trabajamos también con una serie de suelos ultisoles provenientes de África y vemos que para estos suelos, donde en teoría hay más dominancia de materiales cristalinos tipo goetita, vemos que ferriterita también representa mejor lo que es la reactividad de este tipo de suelos de zonas más meteorizados provenientes de zonas tropicales. Estos resultados lo que nos indican es que, bueno, que en este tipo de suelos partículas como ferriterita, no las llamemos ferriterita, pero son similares a ferriterita con un diámetro entre 2 a 5 nanómetros, controlan lo que es la reactividad de estos suelos, al menos con respecto a fosfato. Y que, bueno, que la fracción natural de óxidos de metálicos en los suelos para fines de modelamiento es mejor representada por estas nanopartículas de ferriterita. A manera de resumen, bueno, me gustaría indicar que entonces que en este proyecto de investigación se generó conocimiento fundamental acerca de cuál es la reactividad y cómo cambia la reactividad de nanopartículas de ferriterita. También, bueno, generamos conocimiento que nos ayuda a comprender cuál es el papel de estas nanopartículas en determinando la reactividad de los suelos, y analizamos factores desde el punto de vista químico que afectan la disponibilidad de fosfato en los suelos. Ahora, creo que todavía tengo unos pocos minutos, si no me equivoco. Me gustaría hacer mención de, bueno, tomando en base lo que he presentado, cuáles son algunas ideas con las que me gustaría ahora, a mi reincorporación al centro, con las que me gustaría contribuir, ¿verdad? O líneas de investigación que me gustaría desarrollar. En primer lugar, tal vez desde un punto de vista más fundamental, creo que es interesante seguir desarrollando un trabajo para caracterizar la absorción de iones en nanopartículas que son relevantes en los sistemas suelos. Y ya desde este punto, quizá no solo nanopartículas de óxido de hierro, que es lo que he trabajado hasta ahora, sino también nanopartículas de óxido de aluminio, por ejemplo, nanogipsita, o partículas de tipo alofánicas, ¿verdad? También sería interesante y relevante para nuestras condiciones. Para este tipo de trabajo, precisamente, bueno, creo que podemos realizar una parte aquí centro, y para ello también, bueno, he contactado a los investigadores de la Nanotec que nos acompañan esta mañana para buscar opciones de colaboración, ya que ellos también tienen mucha experiencia y tienen los equipos adecuados para realizar este tipo de trabajo, ¿verdad? Trabajar un poco también en lo que es entre la interacción de estas nanopartículas y la materia orgánica para entender cuáles son los mecanismos de interacción de la formación de complejos organominerales, y tal vez ya más adelante, una vez generada esta información de los primeros dos puntos, sería interesante también el desarrollo de modelos de absorción para este tipo de materiales y su posterior aplicación a sistemas suelo. Ya desde un punto de vista más práctico, también será de interés trabajar en los suelos de nuestro país, en los diferentes, o al menos en los órdenes de suelo más representativos, cuáles son, hacer modelamiento geoquímico para determinar cuáles factores químicos afectan la disponibilidad de nutrientes. Y aquí pongo como ejemplo el fosfato y el zinc, que son, bueno, además de que son dos elementos de relevancia a nivel agrícola, en nuestro país, desde el punto de vista científico también son interesantes por su comportamiento químico. Y también hay la posibilidad de trabajar en lo que es hacer una interpretación de extracciones químicas de suelo, usando este tipo de modelos geoquímicos, basándose no únicamente en una simple correlación con, por ejemplo, la producción o la absorción de nutrientes por un cultivo, sino también basándose en la descripción de ciertos procesos. Y por último, bueno, también será de interés, y creo que esto, bueno, está en la agenda país, ¿verdad? Lo que es, lo que es el trabajo en carbono orgánico. Por eso me gustaría desarrollar una línea en la cual podamos analizar estas interacciones en los suelos entre nanopartículas metálicas y materia orgánica, cuál es el efecto de estas interacciones en la disponibilidad de nutrientes y en la capacidad de los suelos para estabilizar y almacenar carbono orgánico. Aquí en esta figura, a manera de ejemplo, pongo
2 sets de datos de suelos con los que trabajé durante mi doctorado y vemos cómo el contenido de hierro y aluminio extraído en oxalato de amonio, que puede ser tomado como una referencia para el contenido de nanopartículas de estos elementos, correlaciona muy bien con el contenido de carbono orgánico en estos suelos. Y en este aspecto estamos trabajando, me encuentro trabajando aún con los colegas de Wageningen para explicar no solo tener esta relación, sino explicar cuáles son los mecanismos que explican la relación que observamos aquí entre carbono orgánico y contenido de metales en los suelos. Entonces es otra línea que creo que debería y me gustaría desarrollar aquí en el país. Eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Espero que haya sido claro y si algo no ha sido muy claro podemos, creo que tenemos espacio de unos minutos ahora para discutirlo o lo podemos discutir después también. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante, muy concisa su charla. Abrimos la sesión de preguntas. Juan Carlos, yo tengo una pregunta, tal vez como para iniciar, a ver si podemos generar algunas otras preguntas. Hablabas del tema de que estas partículas, de estas nanopartículas de ferrohidrita crecen en el tiempo. Este crecimiento, supongo que al crecer también hay una disminución del área de absorción y por tanto de la capacidad de retención y de competencia por los elementos. ¿Por qué se da este crecimiento? Y si en un suelo tenemos una diversidad de tamaños de nanopartículas, o es algo que es más o menos homogéneo dependiendo del tipo de suelo. Sí, bueno, gracias por la pregunta, buena observación. Lo que sucede básicamente es, bueno, cuando la sintetizamos a nivel de laboratorio, sí hay ese crecimiento que logramos caracterizar por medio de absorción de fosfato, y ese crecimiento se da porque desde un punto de vista termodinámico, estas nanopartículas son metaestables, ¿verdad? Entonces tienden a buscar un grado energético menor que les dé estabilidad. Y entonces, ¿cómo logran eso? Bueno, disminuyendo el área superficial y aumentando de tamaño. Entonces, es un proceso que se da por aspectos energéticos, digamos. ¿Qué sucede en los suelos? En los suelos, al darse la formación de estas nanopartículas, si hay presencia de ácidos orgánicos, de materia orgánica o de iones como fosfato, estas sustancias, al absorberse con estas nanopartículas, pueden prevenir el crecimiento de estas nanopartículas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista se da como cierta estabilización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En muchos ambientes, por ejemplo, en ambientes de alta precipitación o de bajo contenido de materia orgánica, bajo contenido de nutrientes, se da la formación de estas nanopartículas y al no ser estabilizadas se da la transformación a otras fases de óxidos metálicos de mayor estabilidad, como lo son la goethita o la hematita, que fueron otras fases que presenté en una ilustración al inicio de la presentación. Entonces, si no hay estos agentes estabilizadores, se da la transformación a otras fases más estables desde un punto de vista termodinámico. Gracias. ¿Y es homogéneo en los suelos, los tamaños de partículas? Sí, no, digamos, en los suelos lo que podríamos encontrar en realidad es un rango, ¿verdad? Todo un rango de fases minerales y de tamaños, ¿verdad? No solo de tamaño, sino de diferentes fases. Podemos tener ferrita, goethita, nanogoethita. Y lo que hicimos en realidad fue, en la última parte que presenté, es buscar cuál material de referencia representa mejor la reactividad general de todas esas fases, pero no quiere decir que hay exclusivamente un tipo, ¿verdad? Sino cómo se comporta ese tipo, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Sí, de acuerdo. Perdón, yo también levanté la mano, pero no sé si la estarán viendo. No la vi. Sí, adelante. Adelante. Dice Departamento de Suelos, es que no dice Eloy. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿viene usted, Eloy? Hola, buenos días. Bien, gracias. Mira, Juan Carlos, ¿dónde está la ferrridrita en los suelos de Costa Rica? ¿Y qué tan abundante es? Es la primera pregunta. La segunda, esto tiene mucho que ver con el uso de nanopartículas, los cuales ya se están usando para producir nuevos fertilizantes y enmiendas, y en la industria también de agroquímicos. La segunda pregunta sería, ¿aplica la misma metodología de reactividad que, por ejemplo, presentan nanopartículas como la ferrillita para mejorar también la reactividad de fertilizantes y enmiendas en el suelo? Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿dónde está la ferrerita en suelos de Costa Rica? Es interesante eso. De hecho, lo he discutido un poco con Alfredo Alvarado, no sé si se encuentra aquí presente hoy, y yo le decía la pregunta es, o no tenemos o no la hemos encontrado, porque hasta hace poco, ¿verdad? A ese tipo de materiales se le conocía como óxidos amorfos en los suelos, ¿verdad? Porque no tenían una estructura definida con las técnicas de rayos X disponibles hasta el momento. Hoy en día sabemos que tienen cierto nivel de cristalinidad a nivel nanométrico, ¿verdad? Entonces, un asunto es si no las hemos detectado. Lo que es curioso es que en suelos de Costa Rica, si hacemos una extracción con, por ejemplo, oxalato de amonio, vamos a encontrar altos contenidos de hierro y aluminio, que se creen que solubilizan principalmente partículas similares a ferrihidrita, ¿verdad? Y eso sí lo encontramos en suelos de Costa Rica. Entonces, por ese lado, hay todavía trabajo que realizar. Y segundo, aun cuando no sean partículas de ferrihidrita como tal, es interesante analizar si a nivel de comportamiento, si se comportan más como nanopartículas de ferrihidrita o como óxidos cristalinos como huetita, por ejemplo, ¿verdad? Que sería, o hematita, que sería más esperable tal vez encontrar en nuestras condiciones. Entonces, bueno, ahí creo que todavía hay bastante investigación que realizar. Ya vimos en una serie de suelos africanos donde tienen mucho mayor contenido de óxidos cristalinos, como en términos de reactividad se comportan más como nanopartículas. ¿Y a qué se debe eso? Que aún cuando estén presentes en muy pequeñas cantidades, su contribución en superficie reactiva es muy grande, ¿verdad? Entonces, ahí hay un aspecto a considerar. No hay que considerar cuánto están presentes en términos de masa, sino cuál es su contribución en términos de reactividad. Segundo, era acerca en cuanto a aplicaciones, creo que de agroquímicos, ¿verdad? Y de fertilizantes. Creo que si estudiamos los fundamentos de cómo se comportan este tipo de partículas, podemos obtener información, ¿verdad? Que también es aplicable a otras áreas. En mi caso, estoy analizando o estudié nanopartículas que ocurren de manera natural. Ya habría que ver un poco lo que son la aplicación con nanopartículas sintetizadas para ciertos fines, que en cuanto a eso me parece que de hecho los investigadores de la Nanotec tienen también experiencia en lo que es trabajando con nanopartículas, particularmente Gabriela Montes de Oca, en lo que es trabajando con nanopartículas sintéticas y su comportamiento en los suelos. Entonces ahí también hay una línea de investigación potencial para desarrollar. Y no recuerdo bien el tercer punto de la pregunta de Lois, se me fue, pero creo que iba en esa línea también, ¿verdad? Sí, es con relación, bueno, yo he estado trabajando en los últimos 10 años usando nanopartículas en enmiendas, ¿verdad? Y tenemos resultados que muestran que al disminuir el tamaño de partículas en las enmiendas, aumentamos su reactividad y disminuye la cantidad de enmienda a utilizar para neutralizar acidez. Entonces, el trabajo tuyo que tiene que ver con partículas tan finas como la ferrihidrita y que muestran que en su altísima reactividad, por ejemplo, para absorber fosfatos. Entonces, la pregunta está relacionada si eso tiene también implicaciones o sea, el tamaño de partículas tan finos en la reactividad para resolver otros problemas, como mejorar la acción de una enmienda en el suelo o como mejorar la absorción de un fertilizante a través de la cutícula foliar
o como hacer que un fungicida sistémico pueda llegar más rápido a todos los puntos de la planta donde está creciendo un hongo o una bacteria, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, en principio sí, ¿verdad? Digamos, y por eso mencionaba lo interesante de estudiar ese tipo de materiales, ¿verdad? Porque sus propiedades cambian y cambian muy rápidamente al disminuir el tamaño de partículas, no solo su reactividad o su capacidad de absorción, pero también su solubilidad, por ejemplo, puede verse afectada y muchos otros procesos que para fines de aplicaciones será interesante desarrollar y analizar. Muy bien, todavía tenemos chance para una última pregunta para Juan Carlos. Gerardina, ¿puedo hacerle una pregunta a Juan Carlos? Claro, Rafa, adelante. Juan Carlos, hipotéticamente entonces es posible, utilizando nanopartículas, bloquear la absorción de iones fosfato, por ejemplo, o aumentar la disponibilidad de iones fosfato. Vamos a ver, el uso de estas nanopartículas a nivel de campo, más bien se ha hecho con el fin opuesto, y es reducir la disponibilidad de iones fosfato en condiciones muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Porque mientras nosotros aquí tenemos una carencia general o una baja disponibilidad de iones fosfato en la mayoría de nuestros suelos debido a la presencia ya de óxidos que lo absorben y lo hacen menos disponible. En otro lado, lo que se ha hecho es usar este tipo de nanopartículas para disminuir la cantidad de fosfato soluble que entra a las aguas y causan problemas por contaminación. Entonces, lo que hacen es, hay un estudio reciente del mismo grupo donde yo estuve trabajando. Entonces, a partir de nanopartículas de óxido de hierro similares a ferrohidrita que recuperaron de procesos de plantas de purificación de agua, lo que hicieron fue aplicar estos lodos en el suelo para disminuir la concentración de fosfato, porque bueno, allá en aquellos lados, bueno, en Holanda al menos, debido a la intensidad de las prácticas agrícolas y a la reiterada fertilización con orgánicos y con abonos fertilizantes químicos, hay mucho fósforo en el suelo. Entonces, más bien ahí el problema es la contaminación por fosfatos en las aguas, y desde ese aspecto se han usado estos materiales para disminuir la concentración de fosfato. Desde otro punto de vista, este tipo de materiales pueden ser interesantes para remediación de suelos, o también se pueden aplicar en procesos de remediación de suelos, por ejemplo, para disminuir la concentración de metales pesados. También tal vez no es un problema generalizado hasta este momento en nuestro país. La concentración de arsénico, ¿verdad? Es un oxianión con similares propiedades o comportamiento químico al fosfato, podría ser otra aplicación de este tipo de nanopartículas para disminuir su concentración. Pero sí, al menos hasta ahora el uso que he visto es más bien para el contrario, no para aumentar, sino para disminuir la concentración y el movimiento de estos iones en los suelos. Juan Carlos, perdón, y le reitero la pregunta, pero es hipotéticamente posible porque en agricultura, por lo menos en Costa Rica, el problema que tenemos es baja disponibilidad de fósforo, y fósforo acumulado en los suelos en óxidos de hierro y aluminio. Que evidentemente es muy probablemente que tenemos también presencia de ferrihidrita, por ejemplo, ¿verdad? Y evidentemente de hematita y otros materiales, óxidos de hierro más cristalinos. O sea, hipotéticamente es posible, porque en el caso de nosotros es más, aunque sí tenemos problemas de contaminación, son relativamente bajos comparados con otras áreas del mundo. Aquí más bien el efecto es al contrario, o sea, necesitamos disponibilizar el fósforo en el suelo. Claro, sí, claro, coincido totalmente con eso. Y entonces, si el objetivo es solubilizar y hacerlo disponible, entonces en ese aspecto lo que yo diría, lo que sugeriría es, podemos estudiar o ver posibles prácticas de manejo, ¿verdad? De cómo hacerlo más soluble de esas, a raíz del fósforo que ya se encuentra fijado en esas nanopartículas. Y una opción, por ejemplo, es el manejo de la materia orgánica. Estos son, el
el uso de sustancias orgánicas o ácidos orgánicos de tipo húmicos o fúlbicos, ¿verdad? También tienen capacidad de absorción por estas nanopartículas o este tipo de óxidos que ya se encuentran presentes, y si hay cierta competencia con el fosfato, esperaríamos que haya liberación del fosfato que ya se encuentra ahí en el suelo y hacerlo, por lo tanto, más disponible. Entonces, hipotéticamente, desde ese punto de vista, sí sería posible e interesante trabajar en ese aspecto de cómo hacer más soluble el fósforo que ya está ahí, ¿verdad? Y creo que en ese aspecto el manejo de la fracción orgánica sería fundamental. Gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación de Juan Carlos y de todos ustedes. Vean que es muy interesante porque aquí se demuestra que, bueno, se está haciendo ciencia básica, ciencia que nos permitirá como región, como país, empezar a utilizar algunas de las tecnologías que en estos momentos abren grandes abanicos para el conocimiento, tanto básico como aplicado. También importante lo que va a ser la interacción entre áreas, porque mientras Juan Carlos exponía, y especialmente en estas últimas preguntas, yo me preguntaba la parte de la dinámica microbiológica, ¿verdad? Entonces, en realidad, se nos abren grandes espacios para aplicar nuevas tecnologías, pero también para el intercambio entre áreas. Quisiera agradecer de manera muy especial a las personas de la Nanotec con las que nosotros podríamos tener intercambios, interacciones bastante importantes en diferentes trabajos. A todos, muchas gracias y esperamos reunirnos dentro de un mes con una nueva charla, ¿verdad? Y a todos, muy buenos días. Un permiso, me gustaría decir algo nada más al final. Adelante, Gabriela. ¿Cómo están? Y agradecerles también por la invitación. Fue un gusto, en realidad Juan Carlos lo conocí hace como 15 días aproximadamente, un poquito más, pero yo creo que desde la Nanotec también podríamos colaborar mucho en esa parte. Específicamente, bueno, yo trabajo más en la parte como toxicológica con los microorganismos, entonces también esa parte me interesa mucho. Sí. Siempre veo como las dos caras de la moneda, ¿verdad? Lo bueno, pero aquí hay concentración y se afecta también los microorganismos en el suelo. Y también que contamos con los equipos, si alguien necesita microscopios electrónicos, espectroscopías y muchos otros equipos también que podrían ser muy útiles también para poder trabajar en conjunto. Y muchas gracias a Juan Carlos por la charla, estuvo muy interesante. Es un tema muy novedoso y muy interesante también. Muchas gracias, Gabriela. Esperemos que podamos establecer una colaboración, y no solo en esto, sino también, de hecho, en el efecto en la parte microbiológica es otro tema, ¿verdad? Que se las trae ahí, y sería interesante también explorarlo eventualmente. Muchas gracias. Yes, gracias. Bueno, muchas gracias.